Bueno, hola a todos y a todas. He querido estar por aquí en directo en Instagram. Ha sido algo completamente improvisado por mi parte y pediros disculpas porque la verdad que me gustaría poder compartir muchísimo más contenido, poder estar aquí mucho más de lo que estoy últimamente, pero como ya os comenté en algunas stories, estoy priorizando mucho en lo que es el trabajo estrictamente con mis pacientes, porque bueno, pues estoy en una situación de mucho cambio a nivel personal y bueno, pues tengo que gestionar muy bien el tiempo y priorizar, ya no solo gestionar, sino priorizar. Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, pues este vídeo también lo voy a publicar en YouTube. Pediros perdón también a las personas que estáis en YouTube, que me seguís, que os encantan los vídeos de danza terapia, porque ahora mismo me encantaría también publicar más contenidos por allí, sobre todo de danza terapia, porque estoy deseando que vuelvan los directos por aquí, estoy deseando colgar nuevos contenidos, pero la verdad que por lo que os comento de la restricción que tengo a nivel de tiempo me está siendo imposible. Pero volveré y volveré a tope, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad que este directo y este vídeo ya llevaba varios días pues hablando en stories del tema que os voy a hablar y me hubiese gustado también estar un poquito más en stories. Hola Carlos. Pero bueno, la verdad que ya tenía varias cosas de las que hablar y me apetecía crear un vídeo. Es un directo bueno, que me apetece también que haya una comunicación, si alguien quiere comentar algo, si quiere sumar y queréis, gracias, dices Carlos, se te ve muy bien, gracias. Y bueno, pues vamos a hablar del cambio, ¿vale? ¿Por qué os hablo del cambio? Porque bueno, hablé en stories de él, del tema de cómo estamos sumidos todos a nivel global en un cambio y cómo inevitablemente también a nivel personal nos está afectando lo que es el cambio en sí a todos, ¿no? Entonces sí que es verdad que la respuesta en stories fue muy grande. Me comentasteis muchos que por favor hablase del tema. Y bueno, pues como también yo estoy en un proceso de cambio bastante importante, bastante heavy, pues bueno, hay un par de cosas principales de las que os quiero hablar y bueno, si a alguien le apetece sugerir, también puede sugerir o comentar lo que queráis comentar. Y bueno, pues aparte de este par de cositas y de algunos consejillos que os quiero dar, pues bueno, es probable que también me enrolle como las persianas, como me suele pasar, y enlace unos temas con otros, pero es que todo en la vida es cambio, entonces me va a ser muy complicado, yo creo que con algunas cosas sintetizar. Bueno, en primer lugar, ya os comenté por stories, el cambio siempre nos da miedo. Es normal que nos dé miedo. Nosotros estamos preparados biológicamente, nuestro cuerpo está preparado biológicamente para que le guste lo estable, para tenerlo todo controlado y para tener, pues eso, las cosas bajo control. Entonces es normal que cuando una situación viene y cuando tenemos que tomar una decisión o cuando esa decisión no se ha tomado y no se ha venido un cambio inesperado por parte del entorno, pues es normal que la primera reacción sea de miedo, de bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Por qué nos ocurre este miedo? Pues bueno, principalmente por eso, porque estamos preparados biológicamente para que nos sea más atractivo lo estable, ¿vale? Esto que hablamos siempre los psicólogos de nuestra zona de confort, ¿no? Pues hombre, sí que es verdad que el vivir en la zona de confort, es que la palabra confort ya de por sí es muy atractiva, ¿no? ¿A quién no le gusta el confort, ¿no? ¿Quién no quiere vivir en confort? Pero a veces hay que salir de esa zona de comodidad para precisamente que ocurran esos cambios. ¿Por qué ocurren los cambios en nuestra vida? Pues básicamente para que evolucionemos. Sin los cambios no podríamos evolucionar, sería imposible. Si siempre estamos en esa zona estable y de confort, no podemos evolucionar nunca. Entonces es indispensable que se produzcan cambios. Los cambios son movimiento y el movimiento tiene que ver con las emociones. Aquí yo voy a mi terreno, que es el terreno de la danza movimiento terapia, y básicamente a mí me encantan los cambios porque precisamente son movimiento, son vida. ¿Vale? Los cambios nos llevan a una transformación y nos llevan a movernos de un lado a otro, ¿no? Entonces,
¿Para qué tenemos entonces ese miedo si realmente los cambios tenemos que verlos como algo positivo, ¿no? Pues bueno, porque el miedo es una emoción muy valiosa si la sabemos usar bien, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante encontrar un equilibrio entre nuestra parte emocional, nuestro corazón, nuestra parte emocional y nuestra parte más racional, que en psicología hablamos de hemisferio derecho y hablamos de hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio que tiene que ver con el lenguaje, con la lógica, con lo racional, con establecer relaciones, con hacer un procesamiento secuencial de las cosas, ¿no? Primero esto, luego esto, luego esto. Y el hemisferio derecho es completamente lo contrario, ¿vale? Es la intuición, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la percepción también, ¿no? Con la sensibilidad. Entonces, esas dos cosas, esos dos aspectos nuestros, esa dualidad, que también os hablaba el otro día en un post, esa dualidad que tenemos dentro de nosotros, tenemos que conseguir el equilibrio, ¿vale? Entonces muchas veces el miedo está ahí para decirnos, bueno, vale, tengo esas dos cosas, tengo las emociones, que el miedo forma parte de las emociones, pero luego mi mente racional, ese hemisferio izquierdo, tiene que hacer un análisis para darle lógica a esas emociones, ¿vale? Entonces, poniendo un ejemplo, ¿no? Yo tengo un cambio, me han echado de mi trabajo, pongamos ese ejemplo, ¿vale? No es mi caso, pero lo pongo de ejemplo. Me han echado de mi trabajo, estoy en un ERTE o me han despedido directamente y bueno, pues surge el miedo, ¿vale? Es muy importante que a esa emoción de miedo nosotros le pongamos un contenido racional, ¿vale? Que digamos, vale, de otras situaciones, por ejemplo, que a mí me ha pasado esto, ¿cómo han ocurrido las cosas? O qué probabilidades tengo de poner acción ante este miedo. O sea, qué probabilidades tengo de buscar trabajo, qué probabilidades o qué capacidad económica tengo yo ahora para tener un margen para encontrar trabajo, ¿vale? O de qué puedo tirar o hacia dónde puedo ir, qué nuevas vías tengo, ¿vale? O sea, es importante que escribamos todas esas posibilidades, tanto del pasado, lo que hemos vivido con experiencias similares en el pasado, como las posibilidades que tenemos ahora en el presente. Porque el miedo, una de las características que tiene el miedo es que muchísimas veces es irracional. Esto quiere decir que si metemos la razón, si metemos la lógica, muchas veces lo desmontamos. ¿Vale? Por eso os decía el otro día, cuando os viene el miedo al cambio, buscar otras situaciones en las cuales, por ejemplo, hayáis tenido un cambio en vuestra vida y cómo se ha resuelto después. Porque igual ese cambio que ocurrió en ese momento también os dio mucho miedo, pero luego al paso del tiempo, pues mira, fue un cambio positivo, porque luego me pasó esta cosa, me pasó esta otra. ¿Vale? Entonces es importante que hagamos ese ejercicio de diseccionar el contenido de nuestra mente, de diseccionar el contenido del miedo para ponerlo sobre la mesa y decir, vale, perfecto, me estás informando de que aquí hay un peligro, ¿vale? Te escucho, tomo nota, pero vamos a ver si todo lo que me estás diciendo es real. Y aquí hay una parte muy importante en la que también tenemos que encontrar un equilibrio, que es entre lo interno y lo externo. Ahora se nos está diciendo, y por lo que estamos viendo, que es una situación complicada, que se avecina una crisis tremenda, que vamos a tener muy complicadas las cosas en muchos sentidos y de alguna forma estamos recibiendo también una cantidad de información del exterior que nos está condicionando, ¿vale? Y yo creo que ese miedo que nos viene del exterior también tenemos que ponerlo a prueba. Porque no solo porque nos venga del exterior y sea una información fidedigna, porque lo dicen los medios de comunicación, tiene que determinar cómo yo voy a desenvolverme en un futuro. Es decir, aunque la situación me esté diciendo que a lo mejor el índice de paro va a subir de aquí a un 60% de aquí a 3 meses, ¿vale? ¿Por qué no lo comparo con mi experiencia personal? ¿Por qué no lo comparo con otra crisis que yo haya vivido? ¿Por qué no lo comparo y lo racionalizo esos argumentos que me están dando y digo, vale, sí, pero a lo mejor
en este sector hay oportunidades de trabajo. O a lo mejor, hola Silvia, o a lo mejor aquí hay, estamos hablando del tema del cambio y estoy hablando ahora mismo de los miedos, ¿vale? De cómo tenemos que encontrar un equilibrio entre la parte irracional y racional y racional, ¿vale? De nosotros mismos. La parte más emocional, que sería ese miedo que nos dice que a lo mejor todo va a salir mal, y la parte racional en la cual, pues, ponemos sobre la mesa todo el contenido que a lo mejor de nuestra experiencia o de nuestro pensamiento, ¿vale? Entonces, es importante que consigamos equilibrar esa balanza y que consigamos de alguna forma no dejarnos llevar demasiado por las emociones, ¿vale? Y cuando entra el miedo, que sepamos meter la cabeza, pero de una forma racional, ¿vale? Como si fuésemos analistas de una empresa, ¿no? Y nos dedicásemos a evaluar los números. Vale, pues aquí este año hemos tenido estos números, este año otros. Ah, pues mira, la cosa ha ido creciendo, no sé. Es importante que encontremos ese equilibrio, ¿vale? Entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho para poder utilizar bien las emociones, ¿vale? Y sobre todo el miedo, que es una de las emociones que más nos paraliza, El miedo es tremendamente paralizante, ¿vale? También tiene el otro polo, ¿vale? El miedo nos puede paralizar mucho, nos podemos quedar completamente quietos o puede hacer que salgamos corriendo a una velocidad que no nos coja ni Dios, ¿vale? Que eso tampoco, ¿vale? El miedo es una emoción que gestionarla es complicado. ¿Por qué? Porque el miedo es una de las emociones más primarias. El miedo es lo que nos ha protegido durante años cuando vivíamos en las cavernas de que nos atacase un depredador, ¿vale? Entonces el miedo pertenece al sistema límbico del cerebro, que es digamos que es el cerebro más antiguo, ¿no? Luego estaría pues el neocórtex y toda esa parte más racional de la que os hablo que ya se ha ido desarrollando con más años de supervivencia, pero el miedo es una emoción muy básica que nos pone en esa tesitura de supervivencia. Por eso, ya que llevamos tantos años de evolución y que hemos trabajado para tener un cerebro como ningún otro animal, vamos a poner esa parte racional y vamos a ver realmente qué nos está contando ese miedo, qué nos está contando y si realmente es cierto, si hay un peligro real. Porque, aunque haya un peligro real, siempre podemos emprender acciones, ¿vale? Pongamos el ejemplo otra vez de la falta de trabajo, ¿no? Bueno, pues hay un peligro real de que a lo mejor yo no encuentre trabajo dentro de tanto tiempo, pero bueno, voy a ver qué acciones puedo hacer primero para, si yo tengo el objetivo de encontrar trabajo, encontrarlo, y segundo, poder minimizar el estrés que esa situación ahora mismo me puede generar, ¿no? Entonces ahí sí que hay que entrar mucho en el tema de la creatividad, escribir, poder diseccionar esos pasos que tengo que dar para que esa situación, pues poder ir minimizando ese peligro, ¿vale? Pensar y recordar que todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque lo podemos vivir. Todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque lo podemos vivir y si lo podemos vivir, lo podemos superar. Y si lo podemos superar, ha venido a nuestra vida para que crezcamos. Eso es muy importante, ¿vale? Es muy importante que tengamos esto en mente, que los cambios que nos trae la vida son para ponernos a prueba, para que superemos ciertas cosas, para que crezcamos. Sin el cambio, sin el movimiento, no hay crecimiento. Y en esta vida hemos venido a ser felices y a desarrollar nuestro máximo potencial, nos guste o no. Y además la vida se está poniendo ahí muy potente para todos y ya con la crisis de 2008 ya nos dimos mucho cuenta de que teníamos que tomar acción y hacernos responsables de nosotros mismos. En el 2008 hubo un incremento brutal de las ventas en cuanto a libros de crecimiento personal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, cuando la vida se pone difícil, de repente te das cuenta de que eres más responsable de lo que crees, ¿no? En tu propia vida y en tus circunstancias. Entonces, claro, para eso hace falta crecer personalmente, ¿vale? Y son los cambios lo que nos permiten crecer,
¿vale? Por eso, ante un cambio es muy importante manejar las polaridades que tengamos dentro de nosotros mismos. Esa parte racional con esa parte más emocional, esa parte que quiere la acción rápida de esa parte que quiere un poquito más reflexión, paciencia. Esa parte que se deja un poco llevar por la opinión de los demás, o esa parte que nos dice, no, no, fíate de lo que te dice tu instinto, de lo que te dice tu corazón, ¿vale? Entonces, mucho cuidado en resumen con el miedo. El miedo sirve, no es que no haga falta el miedo lo tenemos que tener, pero el miedo nos va a informar de dónde tenemos que poner el foco. ¿Dónde tenemos que poner toda nuestra atención para que las cosas vayan bien? Y generalmente, si salimos de nuestra zona de confort, ponemos la atención en aquellas cosas que nos pide el miedo que le pongamos atención, va a irnos bien. O sea, tened confianza de que si vosotros hacéis el esfuerzo y hacéis un esfuerzo quizá que nunca habíais hecho, que en eso consiste el cambio también, en hacer esfuerzos nuevos, en emprender cosas nuevas, si vosotros lo hacéis, tener la confianza segura de que os va a ir bien. Os va a ir bien seguro, porque en serio, la vida te está poniendo a prueba para eso. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo que una de mis máximas es: nunca te equivocas si haces lo que menos te apetece hacer. Es una de mis máximas. Yo me dediqué mucho tiempo a la venta, trabajé mucho tiempo de promotora y en esas jornadas que yo trabajaba me daba cuenta de que, claro, entraba el miedo, ¿no? Ay, si no llego a objetivos, y si me echan, y si todos los días tenía que gestionar ese miedo, ¿no? Y todos los días tenía que accionar y enfrentarme a él. Pero siempre me daba cuenta de que lo que menos me apetecía ese día, quizá ese cliente que más vergüenza me daba entrarle, o al que decía, ay, mira qué cara de borde, pues justo cuando me enfrentaba a eso, la vida decía, toma, para ti. Entonces, nunca te equivocarás si haces lo que menos te apetezca hacer o lo que más te cueste hacer, porque es lo que vas a tener que trabajar. Y al final, si no es ahora en este cambio, lo vas a tener que hacer después. O sea que mi recomendación es que hazlo ya, porque si no, la vida te va a volver a dar la gallufla para que te enfrentes a ello, ¿vale? Entonces, ¿cómo combatir los miedos? Con equilibrio, parte racional, escribir. Vale, ¿cuánto de este miedo es real? ¿Qué es lo que yo he vivido en las situaciones del pasado que me esté diciendo que este miedo lo que este miedo me está informando es cierto? ¿Vale? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Cómo puedo minimizar el peligro? ¿Vale? Escribir, parte racional. Y luego, por otro lado, confiar en que si la vida te ha puesto en ese punto, lo vas a superar. ¿Vale? Si la vida te ha puesto en ese punto y tú haces los deberes y haces aquello que más te va a costar hacer y te retas a ti mismo, confía en que seguro que va a salir bien. A lo mejor no como tú quieres, ¿eh? Ojo, esto no quiere decir que si yo quiero conseguir el trabajo en tal empresa, lo vaya a conseguir en tal empresa, no. Pero que la situación se va a solucionar seguro, ¿vale? Por otro lado, quiero hablaros de un tema muy importante cuando nos enfrentamos a un cambio que tiene que ver con el desapego. El desapego es algo que oímos mucho, sobre todo también a tema relacional. Aquí sí que es verdad que inevitablemente me lleva un poco el tema a hablar de las relaciones, ¿vale? Pero podemos tener apego a muchísimas cosas, podemos tener adicción a muchísimas cosas, ¿vale? De cualquier tipo, ¿vale? Incluso al deporte se le puede tener una adicción desmesurada y un apego desmesurado, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante en las situaciones de cambio? O por qué, ya no diría yo por qué es importante, ¿por qué suelen surgir esas situaciones que nos ponen a prueba para desapegarnos de las cosas? Porque precisamente el cambio nos va a invitar a descubrir partes nuevas de nosotros mismos. En eso consiste el cambio, ¿no? En abrirnos a lo nuevo. Entonces es probable que tengamos que dejar lo viejo atrás. Y cuando dejamos algo que nos ha servido durante mucho tiempo, con lo cual nos hemos sentido seguros, nos hemos sentido a salvo durante mucho tiempo, por ejemplo, hablo de una relación, ¿vale? Por ejemplo, el cambio de dejar una persona con la que has estado, ¿vale? Pues hay... la vida nos pone a prueba en el sentido de, bueno, pues ahora tienes que estar tú solo, sin ese apoyo, sin esas costumbres que tenías de hacer con esa persona, sin pues una serie de cosas que formaban parte de tu vida y que ahora, pues bueno, tienen que abrirse cosas nuevas, ¿no?
Entonces, el momento de ese desapego en el cual tenemos que soltar esa situación, ¿no? Tenemos que deshacernos de eso para que entre lo nuevo, es una situación muy dura, pero también es una situación que nos va a traer muchísimo, muchísimo, muchísimo crecimiento, ¿vale? ¿Y por qué es importante desapegarnos de las cosas? Es importante desapegarnos de las cosas porque al final tenemos que entender que la felicidad nos la tenemos que dar nosotros mismos, ¿vale? Esto es algo de lo que ya habla todo el mundo, pero hasta que no estás en la situación no te das cuenta, ¿vale? Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez caemos siempre en lo mismo, siempre, siempre, siempre en lo mismo. Somos tozudos hasta la sociedad, o sea, hasta la saciedad. Me incluyo como tozudísima que soy, porque además soy maña, o sea, imaginaos lo cabezota. Nos apegamos a que una pareja nos dé la felicidad, nos apegamos a que incluso una familia nos dé la felicidad, nos apegamos a que un trabajo nos dé la realización personal o nos dé la satisfacción, nos apegamos a que cosas materiales nos den la felicidad. Y lo siento amigos, pero nada de lo que hay fuera, nada de lo que hay fuera te va a dar la felicidad. Tienes que encontrar un equilibrio entre disfrutar de esas cosas, pero no apegarte a ellas, no depender de ellas, ¿vale? Por eso es tan difícil soltar las cosas, por eso es tan difícil dejar las relaciones, por eso es tan difícil emprender caminos nuevos, porque nos apegamos a esas cosas que pensamos que nos están haciendo felices y realmente esas cosas que nos están haciendo felices son efímeras. Esas cosas que nos están haciendo felices forman parte de algo que viene y va, ¿vale? Entonces el desapego es fundamental para el cambio, fundamental. Depender de que una persona, de que un trabajo, de que un... Vale, el trabajo lo metemos un poco también en el ámbito de la supervivencia, lo voy a quitar, ¿vale? Pero depender de que una persona o que algo material me haga feliz, probablemente no nos va a llevar a la felicidad. Probablemente la vida nos va a dar el hostiazo. ¿Por qué? Porque hemos venido aquí a trabajar. O sea, es así. Si tú haces los deberes, vas a tener, al final vas a tener vas a tener la felicidad. Pero hay que hacer los deberes. Entonces, ante, por ejemplo, una situación de ruptura de pareja, el desapego nos está informando de que, o sea, esa situación en la que me tengo que desapegar de esa otra persona es muy duro, pero nos está abriendo un camino hacia la autosatisfacción, hacia nutrirnos a nosotros mismos. Y muchas veces cuando dejamos una relación, cuando una relación se acaba, estamos en un momento, en ese bypass de busco otra, busco otra, busco otra, busco otra, busco otra. Y es estupendo si tú estás en una posición de desapego al estar con esas relaciones. Hola Miguel, felicidades. Felicidades, que ayer fue tu cumple. Además me he acordado hoy mucho de ti, luego verás por qué. Pues bueno, estaba hablando un poco de los cambios, ¿vale? He hablado un poco de los miedos y ahora estoy hablando del desapego. Así que estaba diciendo que es fenomenal, besito, es fenomenal cuando, o sea, que es normal cuando dejamos una relación que intentemos como, y además es que yo lo veo en muchos de los casos que con pacientes y demás, incluso en mi propia experiencia, ¿eh? O sea, que hay un momento en el cual rey muerto, rey puesto, o sea, tú necesitas sustituir a esa persona o ese momento de que te sientes súper perdido es como, necesito que otra persona llene ese espacio, ¿no? Necesito que otra persona llene ese espacio. Y desde ahí, hostiazo. O sea, desde ahí viene el hostiazo. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres apegarte de nuevo a una persona, que además es una persona a lo mejor nueva y tal, ya se genera otra vez esa dependencia y además de cero, eso va a ir mal, seguro. ¿Vale? Entonces hay que permitirse ese tiempo de estar más vulnerable, de querer buscar en el otro ese, pues bueno, eso que nos está faltando ahora, ¿no? Pero claro, al final eso nos lleva a un círculo vicioso y nos va a llevar al fracaso. Nos va a llevar al fracaso porque si nosotros no nos sentimos plenos y no nos sentimos a gusto con nosotros mismos, la otra persona no nos lo va a dar.
no nos lo va a dar. Y esa es la fuente de todo. Bueno, es que no lo digo yo, o sea, esto es un mensaje que está más trillado que para qué. O sea, las relaciones hay que vivirlas desde el desapego y hay que vivirlas desde, pues bueno, desde sentirse pleno, no depender de esa otra persona, ¿no? Pero cuando estamos ante un cambio, pues generalmente uno de nuestros retos es el desapego. Entonces ahí mi consejo sería, ¿qué cosas a ti te llenan independientemente de lo que pase a tu alrededor? El otro día colgué un post que decía, ¿cómo era? Independízate de lo externo y hazte responsable de lo interno. O sea, independízate de todo lo que tenga que ver con tu alrededor y céntrate en lo que tú en lo que a ti realmente te llena, ¿no? O sea, en lo que a ti realmente te nutre, ¿no? O sea, intenta nutrirte, pero ¿cuáles son esas cosas, ¿no? Que quizá, pues, en el caso de Miguel, el arte, ¿no? Hacer arte, pues, ¿qué me nutre? Y sobre todo, verle un para qué estoy haciendo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es mi misión? ¿Hacia dónde voy a ir? O sea, ¿qué objetivos me voy a poner, ¿no? Yo siempre digo que la vida sin objetivos y sin metas es muy desmotivadora, muy desmotivadora. Y de hecho, una de las cosas que yo más trabajo con los pacientes y con las personas con las que trabajo, que ya no les llamo pacientes, por cierto, les llamo diamantes, es un poco cursi, pero es que no me gustan ni pacientes, ni clientes, ni nada. Paciente porque parece que es una persona que padece y una persona que hace un proceso de psicoterapia es una persona que está puliendo el diamante que lleva adentro. Por eso yo les llamo diamantes, ¿vale? Ya, vale, dicho aquí la explicación. Vale, sigo con lo que estaba hablando, eso, que es muy importante que para no apegarnos a las cosas y a las personas y a las situaciones, tal, que encontremos la misión de nuestra vida. Esto es algo que es muy fácil decirlo, yo sé que es complicadísimo, yo me he pegado años con ello, pero si no encuentras tu misión, encuentra aquello que te nutre, aquello que yo, por ejemplo, estoy grabando este directo. Os digo la verdad, tenía un par de conceptos, o sea, ni he podido desarrollarlos ampliamente, o sea, escribirlos ampliamente, pero es que sentía la necesidad, o sea, he dicho, es que quiero estar aquí, quiero hablar porque a mí me llena esto, o sea, hace que el resto del mundo me dé igual, hace que el resto me importe una mierda y si estoy en una situación chunga, que la estoy, ¿vale? Pues hace que me olvide y si puedo ayudar a alguien y si lo que yo digo, pues además me puede hacer sentir bien a mí y hacer sentir bien a otra persona, pues joder, es eso lo que tengo que hacer. O sea, no me voy a desviar mis energías en algo que es efímero, en una relación que viene y va o en una situación que yo no puedo controlar, ¿vale? Ahí está el desapego, ¿no? Haría un post ahora que diría, desapégate de lo externo y apégate a aquello que de verdad, a lo interno, ¿no? A lo que de verdad a ti te llena y te gusta y te hace vibrar y te hace pues eso, que no dependas del otro. Que no dependas del otro ni dependas de los demás, ni necesites, ni tengas esas necesidades o tengas el foco puesto en lo que pase afuera, ¿vale? No sé si las personas que estáis queréis comentar algo. Ha sido un directo completamente improvisado porque la verdad que es que no me puedo permitir más ahora mismo por el cambio que estoy viviendo. Que muchos lo sabéis, pues no puedo de hecho planificar a veces las cosas, pero bueno, las cosas surgen así. En resumidas cuentas, el cambio es bueno, el miedo tenemos que aprender a manejarlo, el miedo ante el cambio es normal, natural, tenemos que aprender a manejarlo metiendo la parte racional, digamos, de nosotros mismos, escribiendo razones por las que justificamos ese miedo, razones por las que a lo mejor en un pasado ese cambio que hicimos, pues, o razones que nos demuestren que cambios que hemos hecho en el pasado luego nos han salido bien, en fin, sacar esa parte, poner nuestro miedo a juicio y que nuestro miedo nos informe de posibles peligros para poner acción, ¿vale? Y luego también parte fundamental del cambio, el desapego, desapegarnos a las cosas a las que estábamos apegados y descubrir qué cosas nos llenan de verdad, qué cosas de verdad nos nutren y qué cosas de verdad tienen un sentido en nuestra vida. Así que os animo a todos a que enfrentéis, si estáis en un cambio, a que lo enfrentéis de una forma
muy positiva, que hagáis los deberes, es fundamental. También una de las cosas que os he dicho antes es que si hacéis aquello que más os cuesta o que os enfrentáis a aquello que más os cuesta o más miedo os da, es muy probable que al final tengáis éxito, porque la vida nos pone ahí para eso. Y bueno, pues espero poder poquito a poco, gracias al cambio que estoy haciendo, dedicar un poquito más de tiempo por aquí para hacer más contenidos, también por supuesto, hacer más sesiones de danza terapia, que me lo estáis pidiendo un montón y que yo necesito ya un montón. Y bueno, para lo que me necesitéis, aquí estoy. Sabéis que disfruto un montón con esta comunidad que tengo con vosotros y que me tenéis para lo que necesitéis. Espero que viváis muy bien esta semana que viene, este domingo que también lo disfrutéis mucho y que si estáis ante un cambio, pues que aprovechéis para brillar a tope. Un beso muy, 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 muy gordo y nos vemos prontito. Chao.